Con el ángulo de conmutación ya encontrado, procedemos a graficar la corriente en el tiristor 1, 2 y 3. Estas corrientes tendrán forma trapezoidal, ya que existe inductancia de conmutación y a la vez en la carga existe una inductancia tendiendo a infinito. Luego, cuando conduce la fuente B1, que es disparada en 40 grados, la inductancia se cargará entre el intervalo alfa 1 y alfa 1 más mu. Luego, entre alfa 1 más mu y alfa 2, sigue conduciendo el tiristor 1 con la amplitud de la corriente encontrada, y cuando llega al valor de alfa 2, esta inductancia seria a la fuente de 1 se comienza a descargar hasta llegar a un valor de alfa 2 más mu. Para la corriente del tiristor 2, esta comienza a circular cuando es disparado este tiristor, que serían 160 grados. Luego esta se carga al igual que la corriente del tiristor 1 entre 160 y 160 más mu. Luego sigue conduciendo la corriente del tiristor 2 hasta que es disparado el tiristor 3, que es en 280 grados. Luego en 280 grados se descarga hasta llegar a 280 más mu. De igual forma, cuando empieza a conducir el tiristor 3, la inductancia seria a la fuente B3 se carga entre 280 y 280 más mu. Luego conduce hasta llegar al valor de alfa 1, donde se empieza a descargar hasta llegar hasta alfa 1 más mu. Luego así queda la representación gráfica de las corrientes por cada tiristor. Y cabe recordar que por el diodo de conducción libre, como estamos en modo de conducción continua, no existe corriente circulando por el diodo. Para la siguiente pregunta nos piden graficar la caída de tensión durante la conmutación de VLC2. Para eso nosotros tenemos la rama de V1 y la rama de V2. ¿Por qué? Porque durante la conducción de estos dos tiristores se produce la conmutación de VLC2. Luego polarizamos las inductancias. La primera de la primera rama es menos más, ya que esta se comporta como fuente debido a que se está descargando, y la segunda se comporta como carga, o sea, más menos, ya que en ese momento se está cargando. Luego para el primer LKB nosotros tenemos que menos B1 menos C menos BLC más BL es igual a 0. Para el segundo LKB nosotros tenemos menos B2 menos C más VLC más VL es igual a 0. Luego sumamos ambas expresiones y obtenemos que 2VL es igual a V1 más V2 más 2E. Luego VL es igual a V1 más V2 partido 2 más E. Realizamos la suma factorial de V1 más V2, lo cual es igual a raíz de 2 por 220. Esto factorizamos 1 ángulo de 0 más 1 ángulo de menos 120, que es el desfase de la fuente de 2. Sumamos ambas, nos queda raíz de 2 por 220 por 1 ángulo de menos 60. Luego, como B1 y B2 están divididos por 2, nuestra B equivalente nos queda 155.5 por seno de omega t menos 60 grados. Luego BL para dicha conmutación es 155 por seno omega t menos 60 más la fuente de menos 100. Recordar que la conmutación de VLC2 ocurre entre alfa 2 hasta alfa 2 más mu. O sea, entre esos intervalos se descarga LC1 y se carga LC2. Para graficar la tensión de la conmutación en LC2 lo haremos mediante Vecin, ya que la conmutación se produce, como se dijo, entre alfa 2 y alfa 2 más mu. Y esa diferencia, que es de mu, que es de 16 grados aproximadamente,
es demasiado pequeña y al graficar la 1 no va a quedar del todo claro. Por eso lo haremos mediante PSIM. Podemos ver que acá tenemos el circuito con los mismos valores que 8 mili, 311, desfase de menos 120 la fuente B2 y de 120 la fuente B3. La fuente continua en serie de 100. Aquí cambié el sentido de la fuente continua, pero es lo mismo. Una resistencia 15 y una inductancia infinito. Luego, como nosotros calculamos en la conmutación, la señal que representa dicha conmutación era 155.5 por seno omega t menos 60. El desfase es menos 60. Y eso se le sumaba una fuente de 100, que se representa por una fuente continua. O sea, se le resta. Pero aquí le dimos otra polaridad en vez de ponerle menos 100. Luego simulamos. Nuestra fuente BP4 y nuestra fuente BP11. Esta es nuestra señal de tensión en la carga, donde acá se producen las conmutaciones, las tres son iguales, y la conmutación que nosotros preguntamos es la que se produce entre alfa 2, que es este punto, hasta alfa 2 más mu, que sería este punto. Luego agregamos la señal encontrada, que era 155 por seno omega t menos 60 menos 100, y podemos ver que calza perfectamente entre alfa 2 y alfa 2 más mu. Luego solo este pedacito vendría siendo nuestra caída de tensión en VLC2. Luego, también si nos hubieran preguntado por la caída de tensión en VLC1, en ese caso sería nuestra fuente B1 más nuestra fuente B3, solo cambiaría este ángulo. En este caso sería un desfase 60. Eso lo comprobamos. Y podemos notar que nos da la primera conmutación. Para encontrar esta hay que hacer lo mismo anteriormente, pero esta vez las fuentes que se suman serían B2 y B3. Y de esa forma encontraríamos la función que representa dicha conmutación. Para la última pregunta, que nos piden graficar la tensión en la carga, lo haremos mediante PSIM, al igual que la caída de conmutación, o sea, la caída de tensión en LC2. Bueno, como nosotros encontramos la caída de tensión en LC2, esta caída de tensión va a ser de igual forma que para LC1 y LC3, ya que es un sistema trifásico balanceado y las inductancias presentan el mismo valor. Luego, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Graficamos nuestra fuente B1 y cuando es disparado en alfa, llega hasta nuestra conmutación encontrada, que aquí sería alfa 1 y alfa 1 más mu. Luego graficamos la misma caída de tensión que nosotros habíamos encontrado en LSO2. Luego continúa la señal B1 y ocurre lo mismo que para la conmutación entre alfa 2 y alfa 2 más mu. La caída de tensión, que fue la encontrada, y luego conduce a nuestra fuente B2. Y así pasa lo mismo para nuestra señal B3.